Bienvenidos a la actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Derecho Tributario. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Código Orgánico Tributario venezolano. El COT es el código matriz o norma marco. Su función no es crear un impuesto específico, como el IVA o el ISLR, sino establecer las reglas generales aplicables a todos los tributos. Según el artículo 1 del Código Orgánico Tributario, sus disposiciones se aplican a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. Para los estados y municipios, el Código Orgánico Tributario es de aplicación supletoria. Se usa si no hay una ley local. Define quiénes son contribuyentes, cuáles son las exenciones, los plazos de prescripción y el régimen de ilícitos y sanciones, multas y penas de cárcel. Principio de legalidad. Establece que no puede cobrarse ningún impuesto que no esté previamente definido en una ley. La relación jurídica y obligación tributaria se refiere al vínculo entre la administración tributaria y el contribuyente. Esta relación se basa en el respeto a los derechos y deberes de ambas partes, donde el Estado tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La relación jurídica tributaria debemos entenderla como el cordón umbilical que conecta la actividad económica del particular con la potestad del imperio del Estado. No es una relación de poder arbitraria, sino una relación de derecho, lo que significa que ambos tienen límites y obligaciones. A diferencia de una relación comercial donde hay una autonomía de voluntad, tú decides si compras o no. La relación tributaria es de derecho público. Por ley, no nace de un contrato, sino de la ley. Si realizas la actividad, el hecho imponible, la relación nace automáticamente, quieras o no. El Estado no puede decidir no cobrar a un amigo, ni el ciudadano puede decidir no pagar, porque no le gusta el gobierno. Los sujetos son los protagonistas de esta actividad. Entonces tenemos que son sujeto activo y sujetos pasivos. El sujeto activo es el ente público que tiene el derecho de exigir el pago del tributo. Se manifiesta a través de los órganos de administración tributaria como el CENIAT, la gobernación y las alcaldías. Su potestad está limitada por el principio de legalidad. Solo puede exigir lo que la ley dice o establece. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones. El Código Orgánico Tributario hace una distinción vital para la administración y contaduría. Contribuyentes son aquellos sobre los cuales se verifica el hecho imponible, quienes generan el dinero o poseen el bien. Responsables, personas que sin ser contribuyentes deben cumplir por disposición legal. Un ejemplo, los agentes de retención, la empresa que te descuenta el impuesto sobre la renta del sueldo, la empresa no es el contribuyente de ese sueldo, pero es la responsable de entregar ese dinero al Estado. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza económica y social fijada por la ley para configurar el tributo. Es el momento exacto en que la relación jurídica se activa. Al constituir una sociedad mercantil, nace una relación con el registro y con el fisco por esa actividad. Al cierre del ejercicio económico, la utilidad contable se transforma en base imponible, activando la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Mucha gente piensa que la relación tributaria es solo dar dinero, pero a un profesional de la administración o contaduría implica mucho más. La obligación principal, el pago del tributo, dar el dinero.
Obligaciones accesorias, deberes formales. Inscribirse en el registro de información fiscal, RIF, emitir facturas legales, presentar declaraciones en fecha, no ocultar información, no llevar doble contabilidad, permitir la fiscalización y auditorías del SENIAD. En Venezuela, el incumplimiento de los deberes formales suele generar multas más rápidas y costosas que el simple retraso en el pago del dinero. El artículo 13 del Código Orgánico Tributario establece que la obligación tributaria surge entre el Estado en sus distintos niveles y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho imponible, previsto en la ley. Es el deber del contribuyente de pagar impuestos o contribuciones. Surge de la ley y se basa en un hecho generador que puede ser la realización de actividades económicas, la propiedad de bienes, entre otros. La obligación tributaria desde una perspectiva técnica y profesional, debemos entender que no se trata solo de una transferencia de dinero, sino de una relación jurídica de derecho público, con una estructura rígida que no admite pactos entre particulares. La obligación tributaria no es contractual, nace del poder del imperio del Estado. Esto significa que no hay negociación. El contribuyente no puede negociar con el SENIAT el monto de la alícuota y es irrenunciable. Los funcionarios públicos no pueden condonar deudas tributarias por voluntad propia. Sería un delito. Solo la ley puede establecer amnistías y exoneraciones. Para que el contador o administrador pueda determinar la obligación, debe manejar los conceptos de transformación, que transforma un hecho económico en una cifra de dinero. La base imponible es la magnitud o valoración del hecho imponible. En el IVA es el precio neto de la venta. En el impuesto sobre la renta es el enriquecimiento neto global y devengado. La alícuota es el porcentaje o monto fijo que se aplica a la base para determinar el impuesto. En Venezuela, estas pueden ser proporcionales. Se mantiene el mismo porcentaje, ejemplo, IVA al 16%. Progresivas, a mayor base, mayor porcentaje. Ejemplo, la tarifa del impuesto sobre la renta para sociedades mercantiles. Momentos de la obligación tributaria. Es fundamental distinguir tres etapas en la vida de una deuda con el fisco. El primero es el nacimiento. Ocurre cuando se materializa el hecho imponible. Se hace la venta, se presta el servicio. 2. Determinación. Es el acto administrativo o de particular donde se identifica al deudor y se calcula el monto exacto, la declaración. Y 3. Exigibilidad. Es el momento en que el Estado puede obligar al pago porque el plazo legal ha vencido. Tipos de obligaciones. Pecuniarias y accesorias. La obligación tributaria es un paquete de responsabilidades. La obligación principal, el pago del tributo o dar el dinero. Obligaciones accesorias son las que permiten que el Estado controle el cumplimiento. Para un profesional, estas suelen ser más peligrosas que el pago mismo. Emitir facturas con los requisitos de la Providencia 0071. Llevar los libros de compras y ventas. Permitir el acceso a los fiscales, inscribirse y actualizar el RIF. La responsabilidad solidaria. Este es un punto crítico para administradores. El Código Orgánico Tributario establece que bajo ciertas condiciones, los administradores, directores o gerentes pueden ser responsables con sus propios bienes por las deudas de la empresa si ésta no cumple. Ejemplo, si una empresa retiene el IVA, pero no lo paga al SENIAT, el administrador puede ser perseguido legalmente, no solo por la vía civil, sino también por la penal. ¿Cómo impacta esto en su perfil profesional? En la administración, debes velar por la planificación tributaria, que consiste en organizar los negocios de la empresa
para que el hecho imponible ocurra de la forma menos onerosa posible, siempre dentro de la ley. La contaduría, el rol es la determinación técnica. Un error en la clasificación de un costo como no deducible altera la base imponible y crea una obligación inexistente o un riesgo de sanción. Medios de extinción de la obligación tributaria. El pago. Artículos 40 al 47 del Código Orgánico Tributario. El pago es el cumplimiento de la prestación de dar. El Código Orgánico Tributario especifica que debe ser efectuado por los sujetos pasivos o por un tercero, quien se subrogaría en los derechos, pero no en los privilegios del fisco. El artículo 41. El pago debe hacerse en el lugar y la forma que establezca la ley. El artículo 44. Todos del Código Orgánico Tributario. Los pagos se imputan primero a las sanciones, multas, luego a los intereses moratorios y finalmente al tributo del período que es el capital. Este orden es vital para que el contador calcule la deuda real pendiente. La compensación, artículos 49 al 51 del Código Orgánico Tributario. Extingue de pleno derecho las deudas tributarias líquidas y exigibles con créditos líquidos y exigibles del contribuyente. En el artículo 49 del Código Orgánico Tributario establece que los créditos pueden provenir de pagos indebidos o en exceso. Solo se pueden compensar tributos del mismo sujeto activo. Ejemplo, no puedes compensar un saldo a favor en la alcaldía con una deuda del CENIAT. Además, los créditos por tributos indirectos como el IVA tienen reglas específicas para su traslación. La confusión, artículo 52 del Código Orgánico Tributario, ocurre cuando el sujeto activo se convierte en el sujeto pasivo de la obligación por la transmisión de bienes o derechos. Nadie puede ser deudor de sí mismo. Esto sucede habitualmente cuando el Estado hereda o recibe por donación un bien que tiene deudas tributarias pendientes con el mismo Estado. La remisión es el perdón legal de la deuda, artículo 53 del Código Orgánico Tributario. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada por la ley. Sin embargo, las demás obligaciones, intereses y multas pueden ser condonadas por ley o por resolución administrativa en los términos que la ley autorice, como las amnistías tributarias. Declaración de incobrabilidad, artículo 54 del Código Orgánico Tributario. Es una facultad de la Administración Tributaria para limpiar la cartera morosa. El artículo 54 del Código Orgánico Tributario nos establece: el CENIAT puede declarar incobrables las deudas cuando el monto sea inferior a las unidades tributarias que fije la norma, el deudor haya fallecido en insolvencia y que hayan pasado más de 5 años y no se logre localizar al deudor ni sus bienes. La prescripción, artículos 55 al 65 del Código Orgánico Tributario, es la pérdida del derecho del Estado a cobrar por no haberlo hecho a tiempo. Artículo 55. El término general es de 6 años. Artículo 56. Se extiende a 10 años si el contribuyente no se inscribió en el registro de información fiscal, no presentó declaraciones o no llevó contabilidad. Interrupción. La prescripción se interrumpe por cualquier acto administrativo de cobro notificado al contribuyente o por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Artículo 61 del Código Orgánico Tributario. El administrador debe vigilar la prescripción. Una deuda prescrita ya no es una obligación exigible, lo que libera recursos en el flujo de cajas. En uso de la compensación es una herramienta de planificación para evitar desembolsos de efectivo cuando existen créditos fiscales previos. Para el contador,
El contador debe asegurar que el crédito fiscal sea líquido y exigible, artículo 49 del Código Orgánico Tributario, antes de aplicarlo en una declaración. De lo contrario, el CENIAT podría considerar el pago como no efectuado y generar sanciones. Al realizar pagos parciales, el contador debe aplicar correctamente el artículo 44 para que los estados financieros reflejen fielmente cuánto se debe por capital y cuánto por intereses. Impuestos en Venezuela, marco legal y tributario. El marco legal y tributario de los impuestos en Venezuela está fundamentado en la Constitución, el Código Orgánico Tributario y leyes específicas como la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA. Estos instrumentos regulan la creación, aplicación y recaudación de tributos a nivel nacional, estatal y municipal. Marco legal de los impuestos en Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 316. Establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, progresividad, transparencia y eficiencia. El artículo 317 prohíbe la doble tributación y establece que ningún tributo puede ser exigido sin estar previsto en la ley. El Código Orgánico Tributario es la norma base del derecho tributario venezolano. Define conceptos como hecho imponible, sujeto pasivo, obligación tributaria, sanciones y procedimientos administrativos. Leyes específicas. Ley de impuestos sobre la renta. Regula el gravamen sobre ingresos de personas naturales y jurídicas. Ley de impuesto al valor agregado. Aplica sobre la venta de bienes y prestaciones de servicios. Leyes estatales y municipales permiten a gobernación y alcaldía establecer tributos propios como el impuesto sobre vehículos o actividades económicas. En Venezuela los impuestos son tributos obligatorios establecidos por ley para financiar el gasto público, redistribuir la riqueza y regular la economía. Su creación, definición y objeto están regulados principalmente por la Constitución y el Código Orgánico Tributario. Creación de los impuestos en Venezuela. Fundamento constitucional. El artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, progresividad y no confiscatoriedad. Órganos competentes. Solo la Asamblea Nacional puede crear impuestos mediante leyes. Los estados y municipios también pueden establecer tributos dentro de sus competencias conforme a ley nacional. La creación y aplicación de impuestos se rige por el Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras. Un impuesto es un tributo exigido por el Estado sin contraprestación directa, cuyo pago es obligatorio y se destina al financiamiento de servicios públicos y funciones estatales. Estos se clasifican en impuestos nacionales, como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, recaudados por el CENIAT, impuestos estatales, como el impuesto sobre vehículos, impuestos municipales, como el de actividades económicas e inmuebles urbanos. Hay dos tipos de impuestos. Impuestos directos, que gravan la renta o el patrimonio, que es el impuesto sobre la renta, e impuestos indirectos, que gravan el consumo o transacciones, que es el IVA. Otros tributos son las tasas por uso de servicios públicos, contribuciones especiales para obras o servicios específicos, multas y sanciones por incumplimiento tributario, objeto de los impuestos, financiamiento del gasto público, permiten al Estado sostener servicios como salud, educación, seguridad y obras públicas. Redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos
Se busca reducir desigualdades sociales. Regulación económica. Los impuestos pueden incentivar o desincentivar conductas económicas como el consumo de ciertos bienes. Autonomía fiscal regional. Los estados y municipios recaudan tributos propios para atender sus necesidades locales. Según el Código Orgánico Tributario en Venezuela, el sujeto pasivo es quien debe cumplir con la obligación tributaria y el hecho imponible es el presupuesto legal que da origen a esta obligación. Ambos conceptos son fundamentales para entender la relación entre el contribuyente y el Estado. Sujetos de la obligación tributaria. Artículos 18 y 19 del Código Orgánico Tributario. El sujeto activo es el ente público con potestad para exigir el tributo. En Venezuela puede ser el Estado Nacional a través del CENIAT, los estados y municipios dentro de sus competencias legales. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se clasifican en contribuyentes y responsables. Los contribuyentes son quien realiza el hecho imponible directamente y el responsable, quien, sin ser contribuyente, debe cumplir deberes tributarios por mandato legal, por ejemplo, agentes de retención o percepción. Capacidad tributaria no depende de la capacidad civil. El Código Orgánico Tributario establece que toda persona que realice el hecho imponible puede ser sujeto pasivo, incluso menores de edad o personas jurídicas. Hecho imponible, artículo 26 del Código Orgánico Tributario. Es el presupuesto de hecho establecido por la ley que al realizarse genera el nacimiento de la obligación tributaria. Características. Legalidad. Solo puede establecerse por ley. Objetividad. No depende de la voluntad del contribuyente. Territorialidad. Debe ocurrir dentro del ámbito de aplicación de la ley tributaria venezolana. Ejemplos de hecho imponible: percibir ingresos, impuesto sobre la renta; vender bienes o prestar servicio, impuesto al valor agregado; poseer un vehículo, impuesto estatal; ejercer una actividad económica, impuesto municipal. Los tipos son instantáneo, periódico y complejo. El instantáneo se produce en un solo acto. Ejemplo, venta de un bien. Periódico se repite en el tiempo. Ejemplo, declaración anual de la renta. Complejo requiere varios actos para configurarse. Desgravámenes. Los desgravámenes y beneficios fiscales son mecanismos establecidos por ley que permiten reducir la carga tributaria de los contribuyentes, especialmente en el impuesto sobre la renta. Estos incentivos buscan proteger el ingreso familiar, fomentar ciertas actividades económicas y garantizar equidad tributaria. Los desgravámenes son deducciones que pueden aplicar las personas naturales al momento de declarar el impuesto sobre la renta, disminuyendo la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto. Según el CENIAT y la legislación vigente, se reconocen desgravamen único, aplica a personas naturales residentes en Venezuela, permite deducir un monto fijo por concepto de necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, vestimenta. Desgravámenes específicos. En algunos casos se puede deducir gastos médicos, educativos, seguros, entre otros, siempre que estén debidamente soportados y cumplan los requisitos legales. Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales son incentivos que otorgan exoneraciones, rebajas o facilidades de pago a ciertos sectores o actividades. En Venezuela incluyen exoneraciones parciales o totales. El Ejecutivo Nacional puede exonerar del pago de impuestos a sectores estratégicos como agricultura, exportaciones no tradicionales, zonas económicas especiales, entre otras. Rebaja por inversión. Las empresas pueden obtener rebajas fiscales si realizan inversiones en áreas prioritarias o tecnológicas. Ganancias fortuitas. En algunos casos, las ganancias inesperadas pueden recibir tratamiento fiscal diferenciado, dependiendo de su origen y naturaleza.
Importancia de estos mecanismos. Uno, protección del ingreso familiar. Los degravámenes permiten que las personas naturales con menores ingresos paguen menos impuestos. Dos, fomento económico. Los beneficios fiscales incentivan la inversión, la producción y el empleo. Y tres, equidad tributaria. Se busca que los contribuyentes paguen según su capacidad económica. Exenciones y exoneraciones y tarifas. Las exenciones, exoneraciones y tarifas son figuras legales que regulan la aplicación, reducción o eliminación de tributos. Cada una tiene características y procedimientos distintos establecidos principalmente en el capítulo 9 del Código Orgánico Tributario. Exenciones, artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Es la dispensa total o parcial del pago de un tributo establecido directamente por ley. La exención es automática y no requiere autorización administrativa. Aplica cuando la ley tributaria excluye a ciertos sujetos o actividades de pago. Ejemplo, instituciones educativas sin fines de lucro pueden estar exentas del impuesto sobre la renta si así lo establece la ley. Exoneraciones. Artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Es la dispensa total o parcial del pago de un tributo concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley. Requiere un acto administrativo, decreto o resolución que autorice la exoneración. No es automática. Ejemplo, el Ejecutivo puede exonerar de IVA a ciertos productores esenciales durante emergencias económicas. Tarifas, artículo 76 subsiguiente del Código Orgánico Tributario. Son los porcentajes o montos aplicables a la base imponible para calcular el tributo. Tipo de tarifa. Fija, un monto determinado por unidad, tasa por trámite administrativo. Proporcionales, un porcentaje constante sobre la base imponible. Ejemplo, 16% de IVA. Progresivas, aumentan según el nivel de la base imponible. Ejemplo, escalas del impuesto sobre la renta. Determinación, las tarifas deben estar establecidas por ley y respetar los principios de equidad y capacidad contributiva. Lapsos de declaración y pago. Los lapsos de declaración y pago de impuestos varían según el tipo de tributo y el perfil del contribuyente. Los principales plazos están establecidos por el CENIAT y se publican anualmente en gacetas oficiales. Principales lapsos de declaración y pago. Impuestos sobre la renta. La persona natural debe declarar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año fiscal. Personas jurídicas declaran dentro de los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, que puede variar según su actividad económica. El impuesto al valor agregado. Los sujetos pasivos especiales deben declarar y pagar el IVA quincenalmente según el calendario publicado por el CENIAT. Contribuyentes ordinarios declaran y pagan mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al periodo grabado. Impuestos municipales y estatales. Actividades económicas. La declaración y pago suele ser mensual o trimestral dependiendo de la ordenanza local. Impuesto sobre vehículos se paga anualmente, generalmente en el primer trimestre del año. Sanciones aplicables. Las sanciones tributarias aplicables están reguladas por el Código Orgánico Tributario y se clasifican en ilícitos formales, materiales y penales. Estas sanciones incluyen multas, cierres temporales de establecimientos y acciones judiciales, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Clasificación de las sanciones según el Código Orgánico Tributario. Ilícitos formales. Son infracciones relacionadas con el incumplimiento de deberes administrativos como no inscribirse en el Registro Único de Información Fiscal, no presentar declaraciones en los lapsos establecidos, no emitir facturas o hacerlo incorrectamente, no conservar libros y registros contables. Sanciones. Multa entre 50 y 150 veces el tipo de cambio oficial. Cierre temporal del establecimiento por hasta 5 días hábiles y lícitos materiales. Involucran el incumplimiento de obligaciones sustanciales como
omisión total o parcial de pago de tributos, declaraciones falsas o fraudulentas, deducciones indebidas o evasión fiscal. Sanciones. Multas proporcionales al monto omitido o evadido. Intereses moratorios. Cierre del establecimiento por hasta 10 días hábiles. Ilícitos penales. Constituyen delitos tributarios graves, como falsificación de documentos fiscales, ocultamiento de bienes o ingresos, asociación para delinquir en materia tributaria. Las sanciones, penas privativas de libertad de 3 a 6 años, multas adicionales y pérdida de beneficios fiscales. Hemos llegado al final de esta actividad y esperando que tengan éxito en las actividades programadas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.